Fraternal saludo, bienvenidos al octavo curso de Desarrollo Humano, Liderazgo, Felicidad y Buen Vivir. Hoy es muy interesante porque tenemos un tema fundamental y es analizar, número 1, las esferas de la felicidad, número 2, los modos y los niveles y número 3, decisiones y acciones que tenemos que tomar para definitivamente centrarnos en la ruta de la felicidad. Entonces, empecemos por la primera. Número 1, las esferas de la felicidad. Todos estamos viviendo como en una burbuja y es apenas normal, por supuesto. Estamos acá en nuestra casa, salimos a trabajar, lo hacemos con mucho profesionalismo y luego volvemos, nuevamente descansamos y así continuamos la rutina. Deben decirles de 3 tipos de esferas. La primera, tenemos la esfera subjetiva y no podemos confundir la felicidad en términos objetivos con el bienestar subjetivo. Mucha gente dice, es que yo soy el que defino la felicidad. Es cierto, porque hay una esfera de usted como sujeto que decide cuándo es feliz y en qué condiciones. Esa es la esfera subjetiva, es decir, su esfera individual. Que usted es feliz viajando, que usted es feliz en la comida, que usted es feliz compartiendo en familia. Claro, esa es la definición de la primera esfera, la esfera subjetiva. Pero la felicidad es mucho más complejo, necesita otro tipo de percepciones. Por ejemplo, la felicidad en segundo sentido es intersubjetiva, es decir, cada sociedad define, según la interacción con sus miembros, unas formas de felicidad. Vean esto, por ejemplo. No es lo mismo estar viviendo en condición de pobreza ínfima, con dificultades para alcanzar la comida o la vivienda o el vestuario. Aquí en Colombia nos pasa mucho, en La Guajira, en el Chocó, lo vemos en otros continentes como en África, en Yemen, en Chad, en Sudáfrica, en la India, por ejemplo. Y no es lo mismo cómo define la felicidad desde allí, desde esas condiciones materiales, a como se ve, por ejemplo, en la otra gráfica, ahí en Hong Kong, donde hay opulencia, donde hay riqueza, o por ejemplo, como se ve en Estados Unidos. Entonces la felicidad depende también de lo intersubjetivo, depende de la comunidad en la que usted esté viviendo y cómo esa comunidad defiende o define los estándares. Y déjenme decirles otra cosa. La felicidad tiene otra esfera más grande, que es la esfera natural, o sea, la forma objetiva de pensar la felicidad. Deben haber unas condiciones físicas que da la naturaleza, incluso genéticas, y también, por supuesto, las condiciones materiales. Si una persona nace, por ejemplo, con un tipo de depresión, porque su cerebro no le produce suficiente dopamina, hay un tema de felicidad objetiva. Entonces quiero que entendamos esto. La felicidad debe pensarse, y lo vemos ahí en la gráfica, en resumen, desde 3 esferas. La esfera subjetiva, usted cómo concibe la felicidad, pero también la esfera intersubjetiva, como la comunidad en la que usted está inserta, que hoy básicamente es una comunidad global, define la felicidad y también naturalmente qué condiciones hacen que una persona sea feliz. A ver, el problema con la felicidad es que definitivamente sí tenemos unas creencias limitantes. Vamos a analizar aquí, por ejemplo, en esta gráfica que tenemos ahí, algunas películas de Hollywood que yo sé que ustedes como yo hemos visto. Y ahí está perfectamente reflejado las actitudes, las creencias limitantes. Por ejemplo, la creencia dogmática. Y ahí está la película, mire, Las Cruzadas. Todos vimos esa película. Años de guerra, pensando que Jerusalén era la parte sagrada y en ese lugar sagrado se mataban entre ellos en luchas interminables los cristianos, los musulmanes, los islámicos. Esa película refleja una creencia limitante, el dogma. ¿Qué es lo contrario del dogma? Pues el pensamiento crítico. Y hay otra película que si no la han visto la recomiendo. Es la película de El niño que domó el viento. Ahí la ven, preciosa. ¿Por qué? Porque una persona sin capacidad, con muchas capacidades, pero sin condiciones materiales, logró algo estupendo. A través del pensamiento crítico, logró crear para esa comunidad energía eólica. Así que especial esas dos.
Después de una creencia limitante como la dogmática, viene una actitud arrogante, tiránica. Por ejemplo, la película que yo recomiendo es V de Venganza, donde una persona cree que tiene la razón y crea una teocracia y tiene que llegar un superhéroe, V de Venganza justamente, a decir, no puede ser, estamos en una tiranía, nos toca defender la verdad, nos toca defender las ideas. ¿Qué es lo contrario? Lo contrario es una actitud dialógica, porque si uno quiere ser feliz y vive en comunidad, pues definitivamente tiene que sentarse en una mesa de diálogo. Y les quiero recomendar esta película un poco antigua, Lancelot, porque nos recuerda el rey Arturo. Véanlo ahí, en la mesa redonda. El rey Arturo nos habla de cómo es posible institucionalizar una democracia, es decir, un diálogo. Y en creencias limitantes, miren, hay otro gran problema y es el tema del fatalismo. Uno no puede ser feliz con el fatalismo, creer que todo va a ser peor. Ahí va la otra serie de HBO, The Last of Us, el último de nosotros. Muestra a través de lo que nos ha gustado a tantos de los cómics, el ataque zombie. Y es algo interesante porque son finales distópicos, apocalípticos, donde la humanidad se termina. Pero eso es bueno verlo ahí, en HBO, como serie, ahí, interesante. Pero no para creerse el cuento fatal de que la humanidad va a terminar exterminada. Entonces, contrario a esas actitudes, ojo, ahí las estamos viendo en esas películas muy bien reflejadas, en esas actitudes dogmáticas, en esas creencias limitantes, fatalistas, en esas creencias limitantes que no permiten el diálogo, vemos unas creencias contrarias, posibilitantes. Y para ese fatalismo, ¿cuál es la posibilidad? La otra película, Lo Imposible. Lo Imposible, una película inspirada en una historia real, en un tsunami que mató más de 300,000 personas, pero una familia creyó que podía salvarse y lo hizo. De manera que esa es la creencia posibilitadora. Mejor dicho, resumamos. Las creencias limitantes nos pueden llevar a ser infelices. Aquí lo vemos. Para ser feliz hay que tener las otras, las creencias posibilitadoras. Continuemos entonces avanzando. Continuamos. Ahora vamos a mirar los modos de la felicidad. ¿Cómo es que la felicidad a lo largo de la historia se ha entendido? Bueno, vamos primero con esto. Primera gráfica. Todos lo conocemos. El papá de Playboy en su hacienda o en su casa de Playboy con sus conejitas Playboy. Esa es la primera forma, entre comillas, de felicidad. Yo llamaría de pseudo felicidad, porque es la felicidad inspirada o basada en el placer, o sea, el hedonismo. Ese tipo de felicidad es dopamina, pero eso pasa rápido. Es como la nitroglicerina. Nos activa, pero se va rápido. Ese es el tema con el placer. Yo creo que todos lo hemos sentido, por supuesto. El placer nos fascina, nos encanta, pero pasa rápido. Es la temporalidad la que no ayuda. Y si uno basa toda su vida en una idea, entre comillas, pseudo de la felicidad, pues ahí vamos a tener un gran problema. Podemos seguir avanzando incluso. Número 2, aquí va, miren la gráfica cómo circula. En el número 2 tenemos una vida basada en el éxito. ¿Quién más exitoso, por ejemplo, que Cristiano Ronaldo? ¿O quién más exitoso que Messi? El que nos aparece ahí en esa toma, ganándose ya el gran premio de muchos que se ha ganado de la Copa Mundial. Disciplina férrea, trabajo fuerte, competencia ardua y ha logrado una cantidad de triunfos. La pregunta ¿es feliz? Bueno, habría que hacérsela a él y él responder. Lo que sí les tengo para decir es que una vida que está basada en el éxito, vea, mucho sudor, muchas lágrimas, mucha energía dejada en la arena y a veces la vida termina sin haber alcanzado el éxito que nos hemos propuesto y uno termina infeliz o amargado o frustrado o peor, fracasado. Entonces ahí en nuestra gráfica está el segundo tema de la sociedad sin alma, que es el tema pues que estamos desarrollando acá en todos estos cursos, de la vida basada en el éxito.
no creo que esa sea la felicidad. Y tenemos acá en la pirámide el tercero. Por eso la pirámide es como si nos estuviera señalando un camino de ascenso. El camino de ascenso para la felicidad está muy bien determinado desde el punto de vista de la Madre Teresa de Calcuta. Una vida significativa. ¿Qué es una vida significativa? Y aquí va mi saludo para los docentes, trabajadores sociales, médicos, abogados que trabajan por la justicia, todas las personas humanistas que se dan al otro. Esas personas son de vocación, son personas que dan su vida ayudando a otros. Ese es el tipo de felicidad, alto nivel. Es el tipo de felicidad de la persona que se da al otro. Esa es la vida con significado, la vida con propósito, la vida en esplendor y ojalá una vida con paz y tranquilidad. Expandamos este universo, a ver, concentrémonos un poco más en qué es este tipo de modos de la felicidad. Vamos a colocar unos ejemplos paradigmáticos, claves. Por ejemplo, el tema de la felicidad basada en el placer. Miren estos retos de youtuber. Por ejemplo, el que coma y coma hasta desmayarse. Me hace acordar de esa película Seven, 7 pecados capitales. El tema de la gula. Muy bien narrado ahí en La sociedad sin alma. Aquí lo van a ver. Miren la imagen de este youtuber donde el reto es comer y comer y comer prácticamente hasta quedar desmayado. ¿Es eso felicidad o es pseudo felicidad? Por supuesto que todos disfrutamos comiendo. El tema es el exceso y ese tipo de youtuber es a eso a lo que nos están llamando. Otro tema, por ejemplo, de otra película incluso. ¿Qué tal Piraña? La última presentación donde se hace festival impresionante en Miami. Quesos por todas partes, mujeres hermosas, hombres geniales, bien bronceados, con buenos cuerpos en el gimnasio, en tremenda rumba. O más específicamente, mire, veámoslo acá por ejemplo, veámoslo en esta imagen, Río de Janeiro. Por supuesto que todos los hombres y claro, todas las mujeres queremos estar ahí en el Festival de Río. ¿Pero por qué? Porque es el culmen del placer, es el eros en todo su esplendor. Pero ¿qué nos queda después de esas noches? ¿Cierto? Una noche de pasión, una noche loca. ¿Qué nos queda desde el punto de vista de las consecuencias que eso genera? Entonces el tema es esa felicidad realmente basada en ese placer excesivo, ¿a dónde nos lleva? Ahora miremos otro gran exceso, el exceso de la opulencia, el exceso de la riqueza. Ahí va la otra imagen, un yate que vale 40, 50 millones de dólares, con 10 millones de dólares del helicóptero, con 2 o 3 millones del auto que tienen ahí debajo. Ese es el exceso. La pregunta es, ¿eso nos da felicidad? ¿Tanto placer? Ahora, por supuesto, no nos hagamos acá pues los puritanos ni nada por el estilo. Si ahí me dicen, pues me llaman, hey Freddy, usted se acaba de ganar un yate con consumo ilimitado y no va a tener que poner un peso para siempre. Yo le digo, mándemelo. Y no vivo en el mar, pero me voy a vivir allá, ¿cierto? Pero el tema no es ese. El tema no es de ganarse el baloto, de la lotería o de la suerte. El tema es aprender a controlar los excesos. Lo dice Epícteto en sus enseñanzas recogidas por sus discípulos. Lo dice Marco Tulio, Marco Aurelio, Cicerón. Se dice incluso en las meditaciones de Marco Aurelio. Es decir, el estoicismo, por ejemplo, nos enseña a que hay que trabajar muchísimo en los excesos. Ese es el tema que tenemos que pensar mucho cuando vamos a definir la felicidad. ¿Por qué? Porque depende cómo usted defina la felicidad. Si la basa en el placer, va a tener unos resultados. Miremos el otro. Pasemos estas nuevas imágenes. Pensemos en una vida de éxito. Vámonos para la última serie de HBO. 4 temporadas. Sucesiones. Un multimillonario que tiene unos hijos, tiene Randall el primero, tiene unos hijos que están compitiendo para ver quién se queda con ese gran conglomerado de noticias, ese negocio multimillonario. Pero empieza una puja por el poder, ni siquiera el señor se ha muerto,
Roy, y ya los demás están como buitres, acechando, esperando la herencia, acechando, esperando con avaricia ese poder, aun cuando ya tienen dinero y ya son billonarios. Quieren más, porque con el poder y con el éxito, pues básicamente nunca es suficiente. Vea, uno ni siquiera conoce al vecino, pero miren esta lista de multimillonarios. ¿Conoces a Bezos, cierto? Ah, claro que sí lo conoces. ¿Conoces a Elon Musk? Claro que sí. No conoces a tu vecino, pero conoces a todos los que están acá multimillonarios. ¿Por qué? Por la vanidad, ¿cierto? Por la revista Forbes, que todo el tiempo nos está hablando de los multimillonarios. Entonces, ahí está la vanidad a su máxima expresión. Esa es la vida basada en el éxito. Alguna vez escuchaba a Elon Musk en una conferencia por YouTube y él decía que trabajaba 14 horas, que ni siquiera celebraba su cumpleaños, que ya se había divorciado, que no pasaba con sus hijos. ¿Por qué? Por ese deseo de, ya es multimillonario, billonario, ese deseo de ir por más. Por ejemplo, que la Tierra no es suficiente, entonces hay que ir con Space a la Luna y luego a Marte y luego ¿a dónde? Entonces luego a, no sé, habrá que expandir el universo de Elon Musk y ponerlo a vivir miles de años porque no sé qué le es suficiente. Tal vez no es suficiente. Entonces, con ese tema de una vida basada en el éxito, sí definitivamente hay que ponerle mucha atención. Porque si yo te pregunto a ti, ¿cómo defines el éxito? Y después le pregunto a tu compañero, ¿cómo tú defines el éxito? Y luego me preguntan a mí, ¿cómo defino el éxito? No vamos a poner de acuerdo. Entonces, mucho cuidado con dejar la felicidad basada en una vida exitosa. Primero, pongámonos muy serios en definir qué es el éxito y cuáles son las condiciones reales para cumplir o llegar a ser exitoso según tu definición. Yo creo que tenemos que avanzar. Ese tema del éxito no nos va a llegar a la felicidad. Para mí, la felicidad es una cosa y el éxito va por otra vía. Si es felicidad lo que estás buscando para tu vida, mucho cuidado cómo defines el éxito. Ahora vámonos para nuestro tercer nivel. En ese tercer nivel, vamos a pasar acá, pasemos la gráfica, ¿sí? Y en la gráfica vamos a ver ya una vida significativa. Yo quiero realmente aquí pararme frente a ustedes y hacer un homenaje a quienes fueron mis docentes y dieron la vida por la formación mía y de mis compañeros. Gracias, profesor, por haberme enseñado y estar acá donde estoy. Si el compromiso, el amor, la vocación del profesor que me enseñó, los profesores que me enseñaron, no hubiera estado acá. Cuando he estado enfermo, gracias a las enfermeras, a las personas que atienden en los hospitales, al vigilante que lo atiende a uno en la puerta o lo recibe en la camilla, a los médicos que están pendientes, a todos los profesionales que se han quemado las pestañas estudiando por ayudar a salvar vidas. Ahí tenemos entonces una vida significativa. Gracias a esos líderes comunales que hacen desarrollo comunitario. Gracias, porque esa es la vida significativa, una vida desde la vocación. Gracias a los trabajadores sociales, gracias a los que tienen cuidados de gerontología, los que cuidan a nuestros ancianos y a los que nos van a cuidar cuando ya la vida nos pase la cuenta de cobro y ya la parca, la muerte, se nos haga al costado y nos diga es hora de partir. Esa es una vida significativa, es una vida de amor, es una vida de entusiasmo, es una vida del dar. Creo que la felicidad definitivamente va por ahí y creo con mucha convicción. Así que la invitación es a que usted se vaya para la casa, piense muy bien, bueno, puede que esté en su casa en este momento tomándose un rico tinto o un aromático o un té. Piense profundamente si usted quiere ser feliz o quiere placer. Si usted quiere ser feliz o quiere ser exitoso. Y le digo como o porque yo creo que son cosas excluyentes. Para mí definitivamente la felicidad es un estado, es una estabilidad, es un equilibrio, es la búsqueda de la paz y la tranquilidad. Mire, la felicidad fluctúa, entonces la idea es que uno tiene que ir equilibrando. Bueno, continuamos entonces
con la siguiente información. Bueno, continuemos entonces. A ver, vamos a analizar, vamos a intentar explorar ya más de cerca la felicidad. Digamos que la felicidad la podemos pensar también a forma oriental, budismo, como una ausencia de deseo. Claro, como el budismo lo plantea, el nirvana, un lugar donde no hay metas que realizar, sino que hay una supresión del deseo. Las verdades, las 4 verdades de Buda, pues nos decían que todo en lo humano es sufrimiento, que todo sufrimiento tiene una causa, es la segunda, y obviamente la causa es el deseo, esa es la tercera verdad. Y la cuarta es que a través de la paz mental, de la meditación, pues uno puede contrarrestar el deseo y ser feliz. Esa es una ruta válida, por supuesto, muy difícil de alcanzar en el mundo occidental, porque el mundo occidental está pensado al contrario, es por metas. Entonces aquí van a ver ustedes en la franja roja una forma de alcanzar la felicidad que es la ausencia de deseo. Y coloco como ejemplo el budismo. Después van a ver en la otra franja otro tipo de felicidad que es la felicidad como meta, muy pensada desde Aristóteles, alcanzar metas, buscar la excelencia, sacar adelante el potencial. Sí, se parece un poco a lo del éxito, yo sé, pero es una felicidad basada en nuestras capacidades. Y para el mundo occidental eso cuadra muy bien, claro que sí, pero no deja de ser peligroso, porque esa segunda parte tiene peligros, tiene retos. Porque cuando usted coloca metas muy altas, puede quedar frustrado fácilmente. Pero si las coloca muy bajas, ¿qué sucede? Pues que su potencial se pierde. Usted no alcanza a llegar a la excelencia. La tercera, la que está acá arriba, en la cumbre, que yo diría que es la más difícil, pero definitivamente para mí es la apuesta de lo que yo propongo para ser feliz, es el equilibrio. Es la paz mental. Es un estado definitivamente donde usted aprende a controlar una cantidad de variables. Usted aprende a adaptarse al entorno y aprende a través del conocimiento de sí mismo. Y tiene que tener las actitudes que yo hablaba la vez pasada en el curso. La actitud pragmática, flexible y equilibrada. Pónganle mucha atención a esa tercera porque creo que es la cumbre. Y esa se relaciona mucho con la felicidad en una vida significativa. La gente que hace voluntariado, por ejemplo, esa gente es bastante equilibrada, bastante equilibrada. La gente que dedica su vida en la ciencia, los que nos ayudaron a descubrir la vacuna contra el COVID, por ejemplo. Gente sacrificada, personas que tienen definitivamente, además de su sacrificio, pues deben llevar cierta paz para poder producir tanto y para poder producir buenos frutos a la humanidad. Entonces, aquí, claro, están esas tres variables, como 3 caminos. Por supuesto que uno no camina siempre por uno. La vida lo va llevando a uno por diferentes rutas. Pero cuando usted vaya cambiando de ruta, o cuando usted se vaya moviendo entre variables, pues muy bueno que tenga en cuenta el fin. ¿Cuál es el fin? Ser feliz. Y qué bueno escuchar algo de musiquita de fondo. Y qué bueno comerse una buena comida, un buen banquete. Y qué bueno disfrutar del arte y la poesía. Y qué bueno disfrutar del cine. Y qué bueno disfrutar de la naturaleza. Hay que aprender a equilibrar todas esas cosas. Y qué bueno ser productivo en el trabajo. Todo ese tipo de cosas, pero con buen equilibrio, por supuesto, que nos debe llevar a una vida feliz. Vamos a hacer propuestas concretas. No la felicidad por allá etérea, no. Recuerden que yo he defendido acá el pragmatismo. Vamos con acciones prácticas. Por ejemplo, la primera, en una sociedad de consumo, hay una sociedad rápida, hiperveloz, que nadie tiene tiempo para nada. Que usted le va a tocar adelantar este video para poder terminarlo, porque estamos de afán. Tengan en cuidado esto. Primero, slow life. Una vida lenta. Una vida de mayor contemplación, de mayor disfrute. Contemplemos esta belleza natural. Es slow life, contemplar, slow life. También la moda, acostumbrarnos a vestir de una manera más duradera, incluso a vestir con mayor significado. Ese es el slow fashion. También dejemos tanta cosa instantánea.
el café instantáneo. Bueno, ahí me van a regañar un poco de multinacionales. El chocolate instantáneo. No, no. Aprendamos a hacer café, a oler el café, a sentirlo caliente, a tomarlo despacio, a tomar el café no para salir revolucionado a tomar el carro en la primera avenida que nos encontremos, sino a disfrutar el café para contemplar el ocaso. Pues por algo hicimos este video acá con mi equipo de producción. Saludos allá al equipo de producción. Estamos muy felices en el ocaso, porque también es importante tener en cuenta que cuando el día cae, pues es importante que nosotros nos concentremos en ser feliz la otra parte y ahorita un buen descanso. Ese es el slow food también, aprender a comer lento, aprender a vivir lento. Si queremos profundizar mucho más, hay corrientes. Yo recomiendo, por ejemplo, el minimalismo, aprender a vivir más con menos. Entonces, miremoslo acá en la gráfica. Hay un slow life, hay un slow fashion, hay, por supuesto, también una postura minimalista. Eso es importante porque nos hace desacelerarnos. Lo que decía Paul Virilio, estamos en una época de la hipervelocidad. O lo que decía Jim Lipovetsky, estamos en la era del turbo consumidor, que ya no es suficiente consumir, sino consumir más y más rápido. Mucho cuidado porque eso nos obstaculiza la felicidad. La obsolescencia programada, que ya los aparatos mueren con un programa. Después la obsolescencia acelerada, cada vez más rápido envejecen y luego la obsolescencia instantánea. Eso nos quita vida, nos quita felicidad. Hay que buscar cosas un poco más permanentes, más constantes, más interesantes. Entonces, ese digamos, es uno de los mensajes prácticos. Segundo mensaje práctico, mucho cuidado con esas lógicas de rendimiento. Ahí van, veámoslo ahí. Lógicas de rendimiento. ¿Cuál? A mí que me tocó. Ojo con lo que me tocó a mí. A mí me tocó casa, carro y beca. O bueno, primero la beca. Vaya a la universidad. Consígase un buen empleo. Ahorre. Cómprese la casa. Cómprese el carro. Y metas y metas y metas. Y uno termina como un hámster. Ahí, en la rueda, dando vueltas y vueltas. Y el dinero ahí, el dólar. Y uno dando vueltas y vueltas y vueltas. Eso nunca termina. Y por eso colocó ahí el caso de Shakira. Ya está con tanto éxito. Claro, una mujer muy talentosa. Y que nos ha enseñado que las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Sí, pero está enmarcada en el éxito. Ya podía retirarse de la música y dedicarse a sus pasiones, a ser feliz. Pero no puede porque está atrapada en la lógica de rendimiento autista. Es una máquina de producción musical, de la industria musical. Entonces tengamos eso en cuenta porque la gran pregunta es hasta dónde realmente podemos tener paz y ser felices. Miremos ese tema. Piense usted, ahora que está más en esta lógica de rendimiento, ¿usted qué metas cree que le funcionan para ser feliz? Mire cuál de ellas son falsas, cuál de ellas es impuesta, cuál de esas es un lastre para su desarrollo. Y así pues vamos a tener una visión mucho mejor de lo que es la felicidad. Vamos a la tercera forma práctica. Vea, caminos para la felicidad. Usted mismo tiene que transitarlo. Es un sendero que usted tiene que, y una decisión que usted tiene que tomar. Yo, por supuesto, que no le puedo dar fórmulas acabadas. Entonces es válido. Por ejemplo, aquí vamos a observar una cantidad de visiones. Está la visión, por ejemplo, del Tao. Está la visión del cristianismo. También las religiones aportan. Está la visión de Buda. Está la visión griega de la Ataraxia. Está la visión también griega del estoicismo. Y vean, les dejo con esta reflexión de Diógenes Laercio. Cuenta la historia que Diógenes Laercio vivía en un barril porque no quería riquezas, ni poder, ni fama. Y cuando estaba en el barril, pues él se sentía pleno, se sentía lleno y anduvo con un bolsito y tenía ahí una cuchara. Una vez vio a un niño que estaba tomando agua de ahí, sin cuchara, sin coquita. Y Diógenes Laercio tomó la cuchara y la tiró. Y dijo, ni siquiera una cuchara necesito. Porque efectivamente, ¿quién es más feliz en la vida?
¿El que tiene un deseo insaciable de tener cosas o el que es capaz de vivir muy bien con lo que tiene, de apreciar lo que tiene? En algún momento cuenta la historia que iba Alexander the Great, el gran Alejandro, y estaba pasando y Diógenes Laercio, que vivía después en una cueva, empezó a sentir que las piedras se movían y era el ejército de Alejandro Magno. Le preguntaron, cuando llegó Alejandro Magno, que quería conocer a Diógenes Laercio, le preguntó: yo soy el gran Alejandro Magno, ¿qué puedo hacer por ti, Diógenes? Y Diógenes le dijo: si quieres hacer algo por mí, por favor, despláyese al otro lado, porque no estoy viendo el sol. Diógenes Laercio no quería nada del rey o el emperador, lo que quería era recibir el sol. Entonces, mucho cuidado con lo que deseas, de pronto se te cumple, como dice el proverbio budista. Mucho cuidado con lo que deseas. Muchas felicidades, que estén muy bien.